El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se puso a enseñar en el templo y preguntaba: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David ha dicho, movido por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud escuchaba a Jesús con agrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. Queridos hermanos y hermanas, escuchamos o seguimos escuchando la segunda carta pastoral de Pablo a Timoteo. Y llama la atención que Pablo hace referencia a que aquellos hombres que queremos ser buenos cristianos, tenemos que soportar la prueba, tenemos que soportar las persecuciones. Todos aquellos que decidimos de algún modo seguir a Cristo, seguir una vida digna, agradable al Señor, tenemos que soportar la persecución. Esa persecución no estuvo solamente en la época de Pablo, no estuvo en la época de Jesús. Esa persecución ha estado hoy en nosotros. ¿Cuántos de nosotros somos perseguidos? ¿Cuántos de nosotros somos juzgados? ¿Cuántos de nosotros somos calumniados, difamados? Simple y sencillamente porque hemos decidido vivir en la verdad, vivir en el Señor, renunciar a la mentira, renunciar a la injusticia. Hoy, ¿cuántos sacerdotes han perdido su ministerio sacerdotal por difamaciones, por mentiras? Al punto que las mentiras son tan fuertes que hasta nosotros también como ministros alcanzamos a creer y a dudar de la buena fama de aquel hombre, de aquella mujer que se ha dedicado al Señor. Pero todo esto hay que soportarlo, todo esto hay que vivirlo a la luz del Señor. Si tú te sientes perseguido, perseguida, por hacer el bien, por buscar la justicia, por amar, por perdonar, por hacer las cosas que agradan a Dios, estate tranquila, porque a ti te espera la vida, a ti te espera el consuelo de Dios, a ti te espera la fortaleza de Dios. Hoy Pablo le pide a Timoteo que no preste atención a aquellos que andan en la perdición, aquellos que se creen su propia mentira, su propia falsedad. Padre, pero es que le está yendo bien y todo el mundo le cree. Claro, pero le espera la muerte, le espera que en algún momento ese edificio que ha construido a punta de mentira llegue a caer tan fuerte que no tenga ningún poder nuevamente para ser reconstruido. Que tú hoy puedas entender que a pesar
de que no caigas bien a los demás, que los demás no te aplaudan, que quieran sacarte de algún lugar porque estás viviendo en el amor de Dios, porque estás viviendo en la verdad. Tú nunca renuncies a eso. Siempre te mantengas firme en esa disposición de hacer el bien, de buscar las cosas que agradan a Dios. Lo segundo es lo que nos dice Pablo acerca de la fidelidad. Es fiel quien ama. Quien no ama es infiel. Siempre me cuestiona, ¿no? A veces uno vive en la infidelidad, en medio de todo, porque prefiere otras cosas, porque desea otras cosas, porque está aquí y quiere estar al mismo tiempo en otras realidades. Y este llamado a la fidelidad cuestiona el amor, cuestiona el amor. ¿Cuánto estoy amando? ¿Cuánto estoy amando a Dios? ¿Cuánto estoy amando a mi esposo, a mi esposa? ¿Cuánto estoy amando? La fidelidad, la infidelidad es muestra de que el medidor de mi amor está full bajo, ¿no? Que hay que subir ese momento, ese termómetro del amor. Hay que subirlo. Y se sube encontrándonos con Dios. Se sube dejándonos amar por Él y descubriendo el valor que tiene Dios para con nosotros. El valor que tengo yo ante los ojos de Dios. Y descubrir que aunque yo sea infiel, Dios siempre va a permanecer fiel a mí. Siempre, siempre. Yo lo he experimentado, hermano. Eso que dice la Escritura de que aunque tú seas fiel, Dios permanece fiel. Dios siempre ha sido, en medio de mis infidelidades, ha sido fiel conmigo. Ha estado allí. Y esa circunstancia, esa situación de que en medio de mi infidelidad Dios permanece fiel, me debe llevar a mí a responderle a Dios con fidelidad, con amor, con alegría, con ternura hacia los demás. Esas situaciones nos tienen que llevar a nosotros a amar cada día más al Señor. Que hoy mires y analices tu termómetro. ¿Qué tanto estás amando? Si estás siendo infiel, pregúntate, ¿qué tanto estás amando? ¿Qué tanto estás amando? Y no se es infiel cuando se tiene otra chica, otro chico, cuando el cura tiene otra chica, no, o tiene, no sé, otras dependencias, no. Se es infiel cuando a veces preferimos otras cosas, otras realidades que Dios. Cuando nos toca estar en el lugar que nos toca estar, no estamos. Cuando nos toca hacer lo que nos toca hacer, no lo hacemos. Allí somos infieles. La infidelidad no corresponde solamente a un engaño con otra persona. La infidelidad corresponde también cuando yo no hago lo que me corresponde hacer. Yo puedo ser un buen esposo, puedo decir que soy fiel a mi esposa porque no estoy con otra persona, pero soy infiel cuando no cuido de ella, cuando no educo a mis hijos. Soy infiel también cuando no hago mi tarea. Allí también radica la infidelidad. Pero Dios siempre será fiel. Eso nunca lo puedes olvidar. Dios siempre es fiel. Y la prueba de su fidelidad es la alianza de amor, de estar con nosotros. Él siempre permaneció fiel a su pueblo. En medio de sus infidelidades estuvo allí fiel. Y hoy aún permanece fiel en medio de nosotros. Otro elemento de esta primera lectura es la palabra de Dios. Dice, toda la Escritura está inspirada por Dios. Inspiración divina, ¿no?
Esa la llamamos, los que estudiamos Biblia, la inspiración divina, ¿no? Que todas las Sagradas Escrituras fue inspirada por Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Inspiró a aquellos hagiógrafos a escribir. Es por eso que no se puede dudar que esa palabra escrita por personas humanas, es palabra divina, es palabra inspirada por Dios, que ha asumido el lenguaje humano para llegar a nuestros corazones, para llegar a nuestras vidas, para llegar a nuestro ser. Si esta palabra de Dios no fuera inspirada por Él, esta palabra fuera muerta y no tuviera autoridad sobre nosotros, no tuviera la capacidad de transformar y de cambiar a nadie. Es por eso que cuando nos acercamos a las Sagradas Escrituras debemos saber que es un libro sagrado en el cual Dios me habla, utiliza mi lenguaje humano para tocar mi humanidad, para transformar mi humanidad, pero para elevarme a Él, para elevarme a Él. Y esta palabra, que es inspirada por Dios, tiene unas tareas muy importantes. La primera, que nos enseña. La segunda, que nos levanta. La tercera, que nos corrige. Y la cuarta, que nos educa en la justicia. ¿Para qué? Para nosotros ser perfectos y estar siempre preparados para hacer el bien. Oiga lo que hace la palabra de Dios. Primero, lo que hace es enseñarnos. ¿Qué nos enseña esta palabra? El amor de Dios. Nos enseña a amarnos los unos a los otros, como Él nos ha amado. Porque ahí se simplifica la Escritura, en el amor hacia Dios, con toda el alma, con toda la fuerza, con todo el ser. El amor al prójimo y la novedad de ese amor, el amor al prójimo como a mí mismo. El amor a mí mismo. Allí se simplifica la Escritura, en que yo pueda amarme, amar a Dios, y así como me amo, pueda amar a mi hermano. Eso me enseña la Escritura, el amor y el lugar que debo darle a Dios siempre. Me levanta. La palabra de Dios me levanta. ¿Cuántos de nosotros hemos estado desanimados? ¿Cuántos de nosotros hemos estado tristes? Y esa palabra de Dios, escuché esta palabra que me dice: levántate tú que duermes. Y yo me levanto, y uno que están dormidos, ¿no? Levántate tú que duermes. La palabra de Dios me levanta de cualquier realidad que yo pueda estar. Usted tiene que, mira, yo he dicho que la mejor novia que yo tuve en mi vida y que he tenido hasta hoy, se llama la palabra de Dios. Porque nunca me dijo pobrecito. Y si me dijo pobrecito, me levantó y me mostró el camino de donde, me mostró la realidad en la cual no estaba haciendo las cosas bien, pero también me mostró el camino para salir de esa realidad. Porque la novia me podía decir a mí: pobrecito, qué pesar, pero no me mostraba, por el amor que tenía, no me mostraba la raíz de mis dificultades, ni tampoco me mostraba el camino para salir de esas situaciones. Pero la palabra de Dios sí es capaz de levantarme, ¿sí? Es capaz de levantarme de cualquier realidad, de corregirme, porque a veces uno se equivoca. Y cuando lee la palabra y uno dice: estaba equivocado. Miren antes de ayer, cómo Jesús corregía a aquellos hombres que pensaban acerca de la resurrección, ¿no? Y esa palabra nos educa en la justicia. Para que nosotros seamos justos, leamos palabra de Dios. Entonces, descubrir estas realidades que tiene la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la virtud de la que goza el hombre que es de Dios? El hombre que ama a Dios. ¿Cómo notas tú a una persona que ama profundamente a Dios? Solo con un fruto del Espíritu Santo: la paz. Los que aman al Señor gozan de paz en medio de las adversidades. Ese es el termómetro para darnos cuenta que tú amas a Dios, que vives en paz.
Cuando tú estás intranquilo, cuando tú vives en la desolación, cuando tú vives en la intranquilidad, no estás amando lo suficiente a Dios. No estamos amando lo suficientemente a Dios. Hoy mide el termómetro. Si estás lleno de paz en tu corazón, es porque estás amando sinceramente. Si no, nos falta amar. A mí me falta amar. Hay que llenarnos de esa paz. Y por último, en el Evangelio, me gusta cómo concluye el Evangelio, ¿no? La multitud escuchaba a Jesús con agrado. Qué lindo que nosotros deseemos escuchar a Jesús con agrado, no con miedo. ¿Qué me va a decir el Señor? ¿Para qué voy a escuchar a Dios? Me va a decir lo mismo. Mira que me va. No. Escuchemos a Dios con agrado. Escuchemos a Dios con agrado. ¿Y dónde podemos escucharlo? En el sagrario, como hablábamos en estos días. En el sagrario, en nuestra conciencia. Allí escuchemos a ese Dios que nos habla, que nos dice: haz el bien, evita el mal. Que nosotros hoy nos dé agrado escuchar las cosas de Dios. Cuando nosotros nos da agrado escuchar las cosas de Dios, es porque tenemos ese don de piedad ahí vivo, que nos agradan esas cosas del Señor. Que tú y yo hoy nos agraden las cosas de Dios y dejemos que ese Dios maravilloso nos abra el corazón. Amén.